Hola, bienvenidos a mi canal Motorsport Feeling. En este vídeo vamos a hacer un breve repaso a la bibliografía referida al Porsche 956 962 y bueno, vamos a tratar de aligerar el vídeo puesto que es un tema que daría para muchas horas de desarrollo y no es nuestro cometido ahora mismo. Así que empecemos por lo más básico. Libros en los que podemos extraer información de este coche tenemos varios, pero bueno, de una manera genérica, en cualquier libro de coches de carreras de Porsche vamos a tener este coche. Obviamente fue un coche muy importante para Porsche, muy exitoso. Fue el primer grupo C que se desarrolló y también fue el primer Porsche Grupo C, además. Así que, como digo, un coche muy exitoso, un coche que es la base de los Grupo C. Además fue el primer Porsche construido con chasis monocasco. Entonces, siempre en cualquier libro de carreras de Porsche o incluso cualquier libro de Grupo C, vamos a encontrar siempre una reseña más o menos grande de este coche, porque claro, no se puede entender el Grupo C sin este coche, ni este coche sin el Grupo C. Entonces, bueno, pues como podéis ver, estos libros no traen mucha información, pero tampoco es despreciable. Siempre podéis encontrar muchos datos aquí, pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Libros muy específicos de este coche. Tenemos este, de Ulrich Kupiez, que el libro está disgregado de la manera siguiente. Si vamos al índice, tenemos unas cuantas páginas que dedican a su desarrollo y luego está todo separado por bloques. Campeonato del Mundo de Resistencia, Campeonato Japonés por Prototipos, DRM, 24 horas de Le Mans, IMSA, ADAC, Interserie, y luego tiene aquí una serie de tablas que luego veremos, pero que vamos a repasar, como digo, muy brevemente. Cuando pasamos las primeras hojas del desarrollo del coche, aquí tenéis a Norbert Singer con la maqueta, etc. Ya lo primero que nos encontramos es sus primeras carreras. Esto es Silverstone, por la pinta de la foto es Silverstone 82, Le Mans, etc. Todo el libro es decir, empieza a contar toda la historia siempre a través del campeonato que corrió. Entonces, lo tenemos en dos idiomas, alemán e inglés, y el libro está maquetado de la siguiente manera. Casi todos son fotos de coches, pilotos y carteles de época. Bien, si os enseño un poco el libro en general, veis que salvo las fotos que están a doble cara, son todo fotos más o menos pequeñas de los coches. Aquí son bastante grandes, pero bueno. Hay mucha fotografía. Y como digo, está maquetado siempre así. Obviamente los coches van a ser siempre el mismo, pero con todas las decoraciones que existieron, o por lo menos nos hace digamos, un muestreo. Y la manera en que está redactado es la siguiente. Nos explica año a año, pero sin tampoco pararse en ninguna carrera en particular, cómo se desarrolló, etc. Digamos, la vida deportiva del coche está explicada de una manera que no se detiene en ninguna carrera ni hace una mención especial. Sí que es cierto que comenta las particularidades, etc. Pero no hay una separación carrera a carrera. Digamos, lo cuenta un poco de corrido, ¿verdad? Bueno, pues como vemos aquí, el libro tiene al final también un apartado en el que nos habla de los chasis que se construyeron a partir del 962, como los de Richard Lloyd, el Dauer 962, etc. Y luego al final tiene unas tablas muy interesantes de donde podemos sacar mucha información. Aquí hay unas especificaciones, unos números de chasis, etc. Y las tablas donde nos asocia la carrera con la posición en la que quedó, número o dorsal, pilotos que corrieron con él, equipo, sponsor, número de chasis, como digo, y vueltas terminadas en la carrera. Bien, esto igualmente está separado por campeonatos. Y bueno, hay un muestrario de tablas bastante amplio. Pues toda la vida del coche, que es bastante. Bien. Paramos en este momento y os enseño otro libro que es muy similar. Este es de Glenn Smile.
Y también es básicamente lo mismo, nos hace una intro, nos hace su desarrollo, etcétera, y a partir de aquí ya empieza a contar año a año en cada campeonato y cada carrera que corrió. Por ejemplo, en este libro vemos para nuestra página Brands Hatch 1000 kilómetros del 82. Siempre nos hace una pequeña reseña de la carrera y luego nos muestra alguna foto del coche o los coches que corrieron. Nunca todos, pero sí que nos hace bueno, pues los más característicos. En este caso, como solo corrieron los oficiales, pues como digo, nos hace una pequeña reseña de la carrera y nos comenta la foto en cuestión. Bien, todo el libro está diseñado así. La fotografía es más grande, las fotos son más grandes, claramente, y casi siempre salen los coches de cara o de lado. ¿Vale? Bien, pero es como digo, en cualquier página podemos ver Silverstone 1000 kilómetros del 85, una reseña de la carrera y luego comenta unas fotos un poco a discreción. ¿Vale? Llegamos a la parte final del libro, después de haber pasado toda la vida deportiva del coche, que es bastante larga, como digo. Llegamos a las tablas, que son unas tablas muy parecidas a las del libro anterior. En este caso tenemos la carrera y el chasis y la posición en la que quedó, dorsal, pilotos, equipo y sponsor, y además nos trae un pequeño apartado con la cilindrada. Como sabéis, el Porsche 956, es un 2600, creo que era biturbo, pero hubo versiones 2,8 litros, 3 litros, etc. Bien, quiero que os quedéis con esta idea de lo de las tablas, es bastante importante. Estos dos libros que os acabo de enseñar son los que yo considero más importantes para lo que es aprender bastante sobre este coche. Son libros muy buenos los dos, para mí son referencias. Luego hay otros libros como este, que quien conozca este tipo de libros de este editorial, son libros que están bien, pero no son lo mejor del mundo. Son libros que lo tratan de una manera un poco particular, según el criterio del autor. Pero bueno, no son los mejores libros, no hablan de todos los chasis, y digamos que está un poco hecho a criterio del autor, como digo. Aunque bueno, puede tener fragmentos o puntos de vista bastante interesantes. No es un libro de referencia, pero puede ser un buen apoyo. ¿Vale? Bien. Luego tenemos, por ejemplo, este otro, pero este no tiene nada que ver. Esto es una edición limitada que habla específicamente sobre este chasis, nada más. No es el tema del vídeo ahora enseñar este libro, así que pasamos de él. Y sí que os quería enseñar este. Este libro está referido solo al Porsche 956 y la particularidad que tiene es la siguiente. Es un libro que después de pasar las primeras páginas en las que hablo un poco del desarrollo, del grupo C en general y bueno, ya lo veis aquí, desarrollo del Porsche 956. A partir de aquí empieza a explicar todo chasis por chasis. Los chasis oficiales son los que empiezan por 00 y los chasis clientes son los que empiezan por 100. Y tiene la particularidad de que es un libro de ilustraciones. Es un libro completo de ilustraciones, aparte de que vengan fotografías, pero lo que nos hace es ilustrar todos los coches, cada chasis y la decoración que llevó, dorsal, todo. Es una copia del coche de cada chasis en cada carrera. Perdón. Como podéis ver, están todas las carreras que corrió ese chasis. Hay una correlación y además, aparte de eso, siempre tenemos aquí una tabla, pero solamente se refiere al chasis. Por tanto, es muy complicado buscar un determinado coche aquí. Y os voy a explicar por qué. Este chasis mismo, el 956-105, nos trae la relación de carreras que corrió, pero nosotros no podemos identificarlo en base a una sola carrera. ¿Me explico? Cerramos este libro y os enseño este coche. Este coche es un 956 que condujo Jochen Mass, ganador de las 200 millas de Nürburgring en el 82. Si nosotros tomamos como referencia este libro, es cierto que los chasis oficiales llevaban decoración Rothmans, pero ¿qué chasis es? Porque aquí hay muchos chasis que llevan decoración Rothmans. ¿Cómo podemos saber a qué chasis se refiere este coche? Porque no lo sabemos, solo sabemos la carrera. Para ello tenemos que dejar este libro a un lado
e irnos a uno de estos. Aquí buscaremos el año 1982 y buscaremos las carreras que no formaban parte de un campeonato. Y aquí vemos que Norris Reign el 27 de junio del 82 participó un 956 que quedó primero con el dorsal 10, que lo condujo Jochen Mass, que era un Porsche oficial, que era un 2600 centímetros cúbicos y que era el chasis 956001. Si con esas cifras, con esos datos, nosotros nos vamos a este libro y buscamos el 956001, que era el chasis, el primer chasis que se construyó. Aquí vemos las pruebas en Waze, etc. Vemos, este es el test en Paul Ricard, etc. Vemos que aquí, efectivamente, tenemos aquí que en el 27 de junio del 82 se corrió las 200 millas de Norris Reign en el DRM con el dorsal número 10, Jochen Mass, y que quedó primero. Bien, y aquí tenemos, efectivamente, que el coche tenía esta decoración, tenía los ventolines, no tenía la decoración de Rothmans, llevaba el número 10, es de Jochen Mass, etc. O sea, nos va a dar una reproducción exacta de cómo era ese coche. Si os fijáis, cuando corrió en Silverstone, que fue su primera carrera, este chasis llevaba otras llantas, delantera y trasera, aquí lleva llantas con ventolines, llevaba el número 1 y llevaba el patrocinio de Rothmans. Y cualquier otro sponsor que pueda tener por aquí también intenta diferenciarlo. Es un libro muy interesante si, por ejemplo, se quiere investigar la era del Grupo C, si se quiere ver las carreras del 82 al 86 aproximadamente y estudiarlas en profundidad, con todos los coches, todos los chasis, etc. Pero como este ejemplo es muy, digamos, elemental, vamos a poner otro. Si aquí nos vamos a Google un momento, y por ejemplo, vamos a poner otro coche un poco raro, yo qué sé, vamos a poner Porsche 956, vamos a poner uno que iba decorado con la decoración Bosch, por ejemplo, que seguro que no fallo. Bosch Le Mans 84. Si vamos a imágenes, tenemos este coche. Este coche, bueno, como veis es un coche de slot, que eso nos da igual, pero es un coche que corrió en Le Mans 1984, pero ¿cómo sabemos qué chasis es? Eso es lo que os decía antes. No podemos sacarlo con este libro, aunque viene, no lo podemos sacar por el chasis. Nos vamos a uno de nuestros libros que tenemos las tablas y entonces decimos año 84. Nos vamos a Le Mans. Nos vamos a Le Mans, a ver si lo encuentro. Le Mans. Y tenemos que es el dorsal 47. Dorsal 47. Y vemos que no terminó la carrera, que está conducido efectivamente por Jürgen Lassig, George Fouché y John Graham. Es del equipo Obermayer, el sponsor es Bosch, llevaba un 2600 y es el chasis 956-109. Quedaros con esta cifra, 956-109, ese chasis de ahí. Entonces, ahora nos vamos a nuestro libro. Nos vamos al chasis 956-109. Y vemos que efectivamente, si vamos a Le Mans, que justo he caído en la página, en el 84 corrió este chasis. Así que por eso os digo que es un libro muy interesante para... además, aparte de las ilustraciones, viene una pequeña reseña de la carrera, del chasis en esa carrera, quiero decir. Y aquí vienen todos los coches, todas las decoraciones, solamente del 956. Pero bueno, que es un libro muy, muy entretenido, muy interesante. Diría que casi tanto como los otros dos, lo que pasa es que tiene esta limitación con lo de las tablas. Pero vamos, es un libro que cuando, por ejemplo, queremos comprar una maqueta, un coche de slot, lo que sea, queremos investigar carreras de la primera mitad de la era del Grupo C, etc., es un libro que nos va a dar una información
impresionante, nos va a dar un detalle de la decoración muy buena. Están todos los chasis, todas las decoraciones, todas las carreras, y por eso me parece un libro casi tan imprescindible como los otros dos. Así que nada, chicos, gracias por ver este vídeo y nada, hasta el próximo.